A veces vas al teatro a pasar la tarde y das con una experiencia redentora. Esto es lo que ocurre cuando te encuentras por primera vez con Pablo Messier. Nuestro invitado de este tercer podcast es actor, dramaturgo y director de escena argentino y en los últimos años se ha convertido en una de las grandes figuras del panorama teatral español. Su obra tiene un marcado carácter filosófico que nos invita a reflexionar, a dudar y a escucharnos a nosotros mismos, que viene muy bien en mitad de todo el jaleo que estamos viviendo últimamente. Su forma de entrelazar el arte del teatro con la filosofía y con el estudio de la naturaleza y del ser humano hacen de él un verdadero referente polímata para Goya da Vinci. Así que no dejéis de escucharlo y corred a ver Los Gestos, que es su última obra y que está en el Teatro Valle Inclán hasta el 14 de enero. Y es una experiencia más allá del teatro que os animo a vivir. Así que de momento aquí tenéis una muestra de su talento, su ingenio y su generosidad. Nos acoge hoy la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para recibir a un gran pensador, dramaturgo y director de escena, que además ha sido galardonado recientemente con el Premio Max al mejor espectáculo de teatro de este año. Pablo Messier, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer charlar contigo. Una alegría estar aquí. Pues yo cuando preparaba esto pensaba en la cantidad de temas que podía tocar contigo. Y al final dije, bueno, pues voy a empezar por el principio, que parece que tiene sentido. Me llama la atención tus principios en el teatro, que te escuché que con 12 años leíste una cita que decía algo así como: perdurar en el recuerdo de los otros es la única forma de vencer a la muerte. Sí. Muy profundo, intenso empezabas. Intenso para 12 años, sí. Sí, y entonces a mí me llamaba la atención, que te he leído además, que empezaste a vivir exclusivamente del teatro hace muy poco tiempo, Sí. relativamente, hace unos Sí. años. Entonces, ¿qué te ha mantenido tanto tiempo en el teatro? ¿Es esa razón que leíste con 12 años o hay ya mucho más? Yo creo que hay algo más, ¿no? Que al final uno no sabe en el fondo cuál es la razón por la que hace las cosas, porque la razón tiene que ver con la pasión, ¿no? Y la pasión es medio un misterio, ¿no? ¿Por qué te enamoras de algo, de alguien, ¿no? Siempre uno puede intentar analizar y ponerle nombre a las cosas, pero al final ves que nunca terminas de dar en el clavo, ¿no? De la cosa. En Argentina, cuando uno se dedica al teatro, es muy difícil vivir del teatro. Aquí también, pero en Argentina más todavía. Yo siempre que escucho hablar de crisis aquí pienso, bueno, sí, crisis, pero crisis europea, ¿no? Como, no es Sí. exactamente lo mismo a las crisis que yo estuve acostumbrado a vivir desde que nací hasta los 34, creo que me vine a esa edad, no me acuerdo ya. O sea, me vine hace 14 años, habría que hacer las cuentas, sí, 35. Eh, y, y nada, entonces era lo habitual. Yo trabajaba en gestión cultural, o sea, tenía la suerte de tener un trabajo que sí que tenía que ver con mi actividad y que me vino muy bien porque a veces cuando uno se dedica solo a la creación pierde un poco el foco en cuanto a los medios de producción y pide por pedir, ¿no? O se pelea con el productor como si fuera sencillo semejante tarea, ¿no? La de conseguir los medios y hacer que sea bueno, que haya un equilibrio entre, entre gastos e ingresos, ¿no? En el mundo del teatro. Y trabajando en gestión para el Festival Internacional de Buenos Aires estaba todo el tiempo muy con los pies en la tierra, necesitando hablar con artistas y explicarles justamente estas cuestiones que tenían que ver con lo concreto, ¿no? Bueno, con las condiciones de producción, qué se podía y qué no se podía hacer en términos de materiales, ¿no? Eh, pero digamos que era lo más habitual. Salvo que uno empezara a trabajar en audiovisual, siempre hacía falta otro trabajo y los ensayos eran incluso a veces a las 12 de la noche, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que estaba ensayando una versión de Tres Hermanas con Daniel Veronese, que fue la que me trajo aquí a España. Y éramos un elenco de 12 personas, con gente de 70 años en el elenco, y los ensayos eran de 12 a 3 de la mañana, una cosa así. No todos, pero algunos hubo que hacerlos en ese horario porque, bueno, o tenían trabajo en el teatro haciendo otras funciones, y para coincidir todos era imposible, no había ningún momento, entonces al final terminábamos esa hora. Y luego cuando vine aquí a Madrid, trabajé también en gestión en el Festival de Otoño de aquí de Madrid, con Ariel Goldeberg y Paula Fulques, donde aprendí también un montón. Y de a poco se fue dando la cosa, empezó a fluir la cosa de un modo muy fácil y pude dejar los otros trabajos. Pero te diría que a veces pienso en volver. Creo que está bueno, ¿no? Como moverse, no quedarse solo haciendo una cosa. Sobre todo si lo que haces te permite mirar desde otro punto de vista tu propia actividad, ¿no?
Y luego siempre he dado clases desde los 17, 18, que empecé a dar clases a gente que tenía más o menos mi edad, para ganar algo de dinero, también para pagar clases. Y hasta ahora sigo dando clases, pero a veces se nombra, cuando un actor, actriz o director da clases, lo nombra como si fuera un trabajo solo por el dinero, ¿no? Y a mí, en mi caso, a mí me interesa mucho la pedagogía y me interesa mucho el espacio de las clases, porque los espacios de ensayo son tan limitados en el tiempo, también por cuestiones de producción, que el espacio de las clases es un espacio donde puedo pensar cosas acerca de la escena todo el año, ¿no? Y encima me permite pagar el alquiler y no tener que decir que sí por ahí a producciones. Acá usan el término alimenticias, dicen, ¿no? Como, Sí, sí, sí. Claro, no tener que hacer cosas como para pagar el alquiler, ¿no? Teniendo la suerte de tener gente que le interese trabajar, venir a tomar las clases, la verdad que me siento como en una situación de total privilegio, ¿no? Entonces yo sí que desde que estoy aquí, más o menos desde los 42, no ni bien apenas llegar, pero desde los 41, 42 sí que ya dejé las otras actividades y solo me dedico a dirigir, a actuar a veces y a dar clases. O sea, haces de todo en el teatro. Hago de todo lo, sí, todo lo que Eres hombre de teatro. Sí, cuando pienso en el teatro pienso en una red, ¿no? De cosas que pasan, de entendimientos mutuos, ¿no? Entonces, muchos también. Y creo que eso, que moverse por esa red, al final siempre... De hecho, si tuviera más tiempo o pudiera organizármelo de otro modo, me apetece aprender iluminación y siempre me interesa mucho pensar el espacio o sea, que el trabajo con el equipo que se arma sea un trabajo realmente que se intercomunique, ¿no? Y que se contagie, ¿no? Entre los unos y los otros, comentando ideas y cosas. En general, nada que tenga que ver con el teatro me resulta indiferente, digamos. Qué bueno. Un tema muy recurrente en tu obra me parece que es la creencia e incluso la necesidad de no estar solos Sí. o huir de la soledad. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el tiempo que estemos juntos Sí. o la voluntad de creer. Y además te oí decir en un coloquio en el que estuve, decías algo así como, esto de más vale solo que mal acompañado, no, Sí. más vale mal acompañado que solo. Sí. ¿Por qué? Bueno, también, no sé, no sé bien por qué, pero sí que, o sea, a mí poder estar solo a voluntad me parece importantísimo, o sea, poder generar un espacio de intimidad, incluso de soledad y casi, te diría como de ausencia Sí. de lo que se espera de uno, de retirarse un poco del mundo, me parece importantísimo, no es que crea que tenemos que estar todo el tiempo con gente, pero sí que la soledad como mandato, o sea, como obligatoria, esa especie de exilio de la posibilidad de estar con los otros, sí que me parecería el infierno, ¿no? Y creo que a lo mejor a lo mejor es por esto que en todas las obras al final sí que está ahí presente el tema de la necesidad de encontrarse para poder entender cosas y tal vez también por eso en alguna medida hago teatro, ¿no? Porque el teatro también va de eso, ¿no? Va de encontrarse con gente, ¿no? Con gente que no conoces, estás todo el tiempo conociendo gente, desde que empiezas a hacer la obra hasta luego en cada función, ¿no? Tenés encuentros con desconocidos que te comentan cosas acerca de lo que vieron ahí y sí, creo que es algo que me acompaña desde siempre. Pues estamos hablando mucho de tu faceta teatral, porque es evidente, pero me interesa mucho tu punto de vista filosófico, porque en We Are Da Vinci promovemos la polimatía, hablamos del solapamiento entre arte, ciencia, filosofía, y tú me pareces una demostración constante del solapamiento entre filosofía y arte. Y además iniciaste la carrera de filosofía, creo. Bueno, inicié una carrera que se llama, creo, Artes Combinadas, que es en la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. Y luego sí que me interesa la filosofía. Artes Combinadas básicamente es análisis crítica de historia de las artes que combinan otras artes, cine, teatro y danza. Y era una carrera, bueno, irregular, diría, donde yo por lo menos
no conseguí interesarme por todas las ramas, ¿no? En general, lo que más me interesó al final fue la que tenía que ver con la parte del cine, ¿no? Pero luego sí que siempre me interesó la filosofía y soy lector de filosofía y he hecho algún curso así, introducción a la filosofía y estas cosas, ¿no? Como sobre todo para acompañar y sistematizar un poco las lecturas, ¿no? Porque también soy una persona extremadamente dispersa. Bueno, ¿quién no, no? En estos días también, ¿no? Tenemos la cabeza formateada por el móvil y las redes y el tener 50 pantallas abiertas, entonces no hay libro que termine, todo el tiempo estoy como picando de muchos sitios y hacer un curso sí que te genera, bueno, te sistematiza un poco la cuestión, aunque sea por unos meses, ¿no? Ujú. No, así que sí que me interesa la filosofía, pero no he estudiado filosofía en la facultad al menos. Y tu teatro, yo veo una presencia muy clara de la filosofía en toda tu obra. ¿Estarías de acuerdo en catalogar tus obras como una nueva corriente de teatro metafísico? No. No. O sea, te agradezco. Yo desconfío del adjetivo nuevo. No creo que sea nuevo nada de lo que esté haciendo. Creo que ya está todo hecho. Lo que pasa es que nombrarlo como nuevo igual es revelar el desconocimiento de otra cosa, ¿no? Ujú. Y, y luego creo que esto pasa mucho en teatro, ¿no? No sé si es cierto esto, pero es lo que me pasó a mí, lo que recuerdo yo como experiencia cuando estudiaba justamente en artes, ¿no? Que todo lo que leía acerca de cine, teoría y análisis y crítica de cine, me parecía súper inspirador porque tendía a abrir, ¿no? A darte herramientas para hacerle preguntas a las pelis, ¿no? Y al cine como medio de expresión. Y en cambio en teatro todo el tiempo había como un afán clasificatorio, ¿no? De poner etiquetas que al final yo lo que encontraba que hacían era generar una especie de calma, ¿no? De tranquilidad, en plan, ya entendí, ¿no? Este pertenece a esta corriente, esto es dramático, esto es postdramático. Y ese tipo de lógica me parece que va en contra del teatro, en el sentido de que el teatro es lo que todavía no ha pasado, ¿no? Es lo que sucede en un durante, ¿no? Entonces cualquier idea acerca de esa cosa siempre va a ser sobre el pasado, porque cualquier juicio es sobre lo que ya pasó, ¿no? Desde que empezamos a hablar ya estamos retirándonos un poquito, ¿no? Del puro presente, ¿no? Entonces veía que se daba la paradoja estudiando estas materias que tenían que ver con el teatro, que estábamos todos y todas estudiando ahí una serie de clasificaciones que se habían inventado unas personas para poder contestarles según esas etiquetas que se habían inventado y que el teatro, a mi juicio, no necesitaba, la verdad, ¿no? Y entonces, ¿eso qué generaba? Escuelas, libros, un mercado de este tipo de cosas, y nos alejaba cada vez más de la experiencia mucho más misteriosa e intangible de lo que pasaba ahí, ¿no? En aquella época se leía mucho Patrice Pavis, el diccionario no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo, un diccionario que hay de Pavis sobre teatro, y luego Anne Oberfeld, que tenía el libro Semiótica Teatral, que era mítico allá por los años 90, y en gran medida por ese tipo de lógicas dejé la carrera. Qué bueno. Qué visión. Bueno, como ya te estás poniendo un poco profundo. Sí. Sí, me gusta mucho. Hay un personaje que tengo en la cabeza, Sí. una figura, también con esta corriente de filosofía del teatro, aunque no estés muy de acuerdo en las escuelas. No, pero con la filosofía sí. Con la filosofía sí. Sí. Me viene Bresson, que Sí. creo que es uno de tus referentes. Sí. Pues yo leí sus notas sobre el cinematógrafo y me parecen un imprescindible. Mm. Y hubo una que me llamó mucho la atención porque habla de lo funesto que es para el teatro buscar una verdad en lo real. Y a mí me surge la pregunta, ¿nunca has tenido la tentación de buscar la verdad a través del teatro? Aunque sea la verdad en el símbolo. Sí, lo que
yo lo que creo que intentamos es buscar un acuerdo. Y eso es lo más cercano a una verdad. La cita esta de Bresson que mencionas tiene que ver, él dice que nunca un árbol de decorado, digamos, si ponemos un árbol, ¿no? El árbol va a ser un árbol, ¿no? Sí. Y que en cambio la actuación siempre va a tener, nunca va a poder acceder a la verdad que tiene ese árbol, ¿no? Sí. Creo que él escribe en una época muy específica reaccionando contra otra, que es la época de un tipo de actuación súper afectada, ¿no? No digo ni con signo negativo ni positivo afectada, es simplemente como realmente una actuación, un tipo de actuación con mucha, bueno, la actuación entendida como interpretación, en el sentido de muchísima opinión, ¿no? De entrar ahí como de actuación de divos y divas, ¿no? Que de mucha... de un poco de aplastar la posibilidad presente del teatro con ideas, ¿no? Ideas de interpretación. Y él dice, tenemos este aparato nuevo maravilloso que es el cinematógrafo y nos vamos a dedicar a filmar el teatro, a hacer teatro filmado, a que la actuación no se haga ninguna pregunta acerca de lo que este medio nos posibilita, este medio que tiene que ver con capturar el presente, ¿no? ¿Para qué creemos que el presente esté intervenido por la interpretación de María Casares o de quien fuera, ¿no? Por eso deja de trabajar con actores. Y lo que él pide para el cine es lo que a mí me interesa para el teatro. O sea, entiendo que él deteste el teatro en tanto el teatro entendido como interpretación, como lugar del divo o de la diva o lugar de muestrario de habilidades de grandes actores y actrices de la escena. Pero yo quiero que el teatro sea como el cine de Bresson, en el sentido de que quiero que aparezca en el teatro la humanidad de aquellos que se entregan a esos textos y a esas acciones, ¿no? O sea, tú haces una separación entre interpretación y actuación. Sí, sí. A mí la idea de interpretación me causa cada vez más rechazo. Sí, la idea de hablar de actuación como interpretación. Y lo digo, se me escapa en el lenguaje porque la ideología es así, ¿no? Nos tiene tomados sin que nos demos cuenta. Sí. Y es muy común hablar de la interpretación de tal o la interpretación de cual. Y a mí me interesa por lo menos poner en crisis esa idea, ¿no? O ver hasta dónde puede esa interpretación dejarle espacio a lo imprevisible del momento en el que está siendo puesta en acto, ¿no? Pones todo un poco en duda. Me llama mucho la atención. Tengo el texto infinito, Sí. que quien no se lo haya leído, pues debería leerlo. Sí. Me parece un imprescindible. O sea, tengo el de Bresson y el texto infinito. Bueno. Y te quiero citar, página 52. No quieras tragedia, Sí. no quieras comedia, no quieras saber qué es antes de que sea. ¿Por qué? ¿Por qué escribes así? Bueno, tiene que ver con lo de antes, ¿no? Como si uno sabe de antes, lo que pasa mucho también esto a veces en la dirección e incluso también en la actuación, que si alguien sabe que algo es una comedia o una tragedia, lo que va a hacer inmediatamente a organizar su expresión en una dirección preconcebida, que básicamente va a tener que ver con el lugar común de la tragedia o de la comedia, ¿no? En cambio, si uno simplemente se entrega a los textos y a las acciones sin actuar la comedia o actuar la tragedia, lo que aparece es otro tipo de expresión que a mí me interesa más. ¿Que se puede hacer de la otra manera? Por supuesto, en general se hace de otra manera y hay cosas maravillosas hechas así. O sea, a mí muchas veces voy a ver teatro que no tiene nada que ver con lo que a mí me interesa hacer como teatro, pero sí que puedo disfrutar viéndolo, ¿no? Digo, no pretendo acá traer como un nuevo dogma, defender un nuevo dogma, ¿no? Sino simplemente compartir lo que a mí me interesa, lo que me interesa del teatro, ¿no? Que no es todo. Entonces, un poco lo que sostienen ese fragmentito que leíste es que puede ser tal vez interesante no saber de antemano de qué va, ¿no? Aquello a lo que nos vamos a entregar, ¿no? Que es en realidad Bresson puro, ¿eh? O sea, está todo escrito. Bresson también habla de no pensar el texto, no pensar en prepararse para decir el texto, sino decir el texto y dejar a ver qué es lo que el texto te hace, ¿no? Y a mí me interesa mucho ese modo de trabajo con la palabra, ¿no? Que también, como verás, no tiene nada que ver con la interpretación, porque no hay nada que interpretar, hay que decir, ¿no? Hay que decir y ver qué te pasa si decís te quiero o te odio o buenas noches o qué rico está esto, lo que sea que digas,
qué repercusión tiene en vos de acuerdo a lo que sepas acerca de lo que tu cuerpo sepa acerca de estar en la situación de tener que decir semejante cosa, ¿no? Es un poco, recuerdo un poco la idea de los autores vivíparos u ovíparos que decía Unamuno, ¿no? Es un poco la idea del ovíparo. ¿Cómo es? Cuéntame. Creo que era algo así como los novelistas ovíparos son los que ponen el huevo, que Sí. es una idea en concreto, Sí. y luego incuban ese huevo con todo lo que les vaya viniendo a la cabeza, Ajá. van creando, pero sin tener nada en la cabeza. Es simplemente una idea y a ver cómo surge. Sí. Y los vivíparos tienen que tener más o menos el esqueleto plan. hecho Sí, antes total. de ponerse a desarrollar. Total. Y me llamaba mucho. Cuando te leí dije, Unamuno. Sí, mira, no conocía esta referencia que mencionas, pero sí que tiene todo que ver. Sí, Qué bueno. Con no hacer de la escritura la puesta en práctica de un plan ya determinado, ¿no? Sino con... Bueno, a mí en este sentido la cita que más me gusta es de Marguerite Duras, que dice escribir para ver qué escribiríamos si escribiésemos, ¿no? Como entrar, que la escritura sea una especie de salto al vacío, ¿no? De ponerse ahí y ser un poco como medio de algo, ¿no? Que empezás a escribir y hay un momento en que no sabes bien de dónde coño está saliendo eso y seguís y decís, sí, eso está bien, ¿no? Pero después, ¿no? Sí. Alguna vez sí que caí en la trampa de escribir una obra queriendo decir cosas y es una porquería. Y no la he publicado. Bueno, algún día, quizá. No sé, no. ¿Para qué? Hay tanto para leer. Pues estamos hablando mucho de escritura porque escribes, Sí. pero la mayor parte de tu obra, creo que salvo esto, es obra dramática, Sí. es teatro. Entonces, como creador de teatro, ¿crees que realmente existe el teatro como arte puro? ¿Existe el arte del teatro? Sí. 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 Te digo por qué la pregunta. Sí, sí. He estado Cuéntame. hace poco en unos coloquios, una especie de charlas, un ciclo que hizo Albert Boadella en los teatros del Canal. Y habló varias veces de la idea de que él de joven decía, me dedico al arte del teatro. Sí. Y una persona le dijo, eso no existe. Y dice que en aquel momento pensó, bueno, es tontería. Y que con los años se ha dado cuenta de que efectivamente esa persona tenía razón y que lo que existe es la música y la poesía. Vale. Pero no el teatro como arte puro. Y entonces me venía, por Bueno, ejemplo... arte puro. Ponemos en duda. Dudamos. Sí que existe una jerarquía dentro de las artes, creo, y creo que hay unas artes, de las artes duracionales, digamos, y creo que la música y la danza están por encima del teatro. Pero yo creo que música, en realidad a mí lo que me interesa es la escena. Entonces la división entre teatro, música y danza es una división que necesitan más, qué sé yo, los programadores o los periodistas o el mercado para poder vender más fácil la entrada que quien se dedica a eso. Porque en tanto uno piense la escena siempre como escena, haga teatro, música o danza, eso va a ser mejor. Digamos, siempre que hago teatro, intento mirarlo también como música, como si estuviéramos haciendo un concierto y ocuparme del ritmo y ver cómo está funcionando también el ritmo, no solo lo que suena, sino el ritmo visual de la cosa, y también como danza y procuro ver cuál es la relación de esos cuerpos en el espacio y todo lo que está pasando en términos de movimiento y que nada de esto esté subordinado al mandato de la palabra, ¿no? Como si la palabra fuera ahí la reina a la que hay que subordinar los otros lenguajes. Me parece que lo interesante, si se trata de teatro y no de literatura en escena, es que cada lenguaje esté ahí como en tensión, ¿no? Pero también te digo que cuando veo algo muy potente, que hace poco vi dos cosas muy potentes de danza, una de Israel Galván y otra de Lía Rodríguez, lo que veo ahí me da mucha envidia, porque digo, yo siempre, como me gusta hablar, caigo en la trampa de la palabra y de que aparezcan palabras, y cualquier aparición de la palabra siempre, además de abrir mundos que a lo mejor seguro va a cerrar, porque la palabra es un anclaje de sentido, ¿no? De todo eso que podría ser mil cosas, de repente es la casa, ¿no? O lo que sea que se diga.
Por supuesto que se puede trabajar con la palabra, de modo tal que una palabra contradiga a la otra y que se vayan generando tensiones que sí pongan un poco en crisis la idea de un sentido único. Pero así todo, creo que con la música y con el movimiento podemos llegar a interpelar el cuerpo de un modo directo, en términos de sensación, que a veces la palabra no es que nos impide llegar ahí, pero funciona como una especie de filtro, ¿no? Que atenúa un poco el poder inmenso de ese otro impacto, ¿no? El impacto de la sensación más que del sentido, ¿no? Por otra parte, estar en desacuerdo con Boadella me pone bastante contento. La duda otra vez. Sí. Sí, me viene la idea de Peter Brook que decía en el espacio vacío, un espacio vacío, un hombre pasa, Sí. otro mira, Sí. eso es teatro ya. Claro, Exacto. exacto. Es la distinción que has hecho entre teatro y literatura puesta en escena. Claro, claro. Sí, muchas veces es que es muy curioso. Si uno piensa el teatro, e incluso vas a la etimología, ¿no? Teatro, el lugar desde donde se mira, ¿no? Habla del espacio y de la mirada. O sea, en términos materiales, lo que necesitas sí o sí para que haya teatro es un espacio donde sucedan las cosas y una mirada que venga a darle sentido. Si no están esas cosas, no puede haber teatro. Si están esas dos cosas, aunque no haya ni un intérprete, ya puede haber teatro. Escena, en todo caso, ¿no? Estar mirando un espacio vacío. Yo le diría a Peter Brook, con todo respeto, que a lo mejor no hace falta que entre el cuerpo que cruce el espacio, ¿no? Porque ya hay cosas, ya hay una pared, hay colores, y estar ahí con que se caiga una piedrita, digamos, cualquier mínima cosa que suceda ahí, aunque no haya intérpretes o actores o actrices, ya hay, yo creo que ya hay ahí escena, ¿no? Bueno, yo quiero hacer hincapié en la relevancia de tu figura en este proyecto que defendemos, que es We Are Da Vinci. Y es que, bueno, nosotros promovemos un espacio de escucha, de diálogo, de entrelazar disciplinas, de conversar. Y bueno, vuelvo al texto infinito, porque Sí. creo que es la demostración de todo esto. Ir más allá incluso de los límites de esto que se ha puesto ahora de moda, que dice nuestro área de conocimiento. Sí. Y yo me pregunto qué es nuestro área Sí. de conocimiento. Pero bueno, ir un poquito más allá. Y te leo, página 25, quiero ser experto en nada. Dices bastantes más reflexiones Sí. y acabas diciendo los ignorantes de tanto que sin embargo prefieren enarbolar la bandera de todo lo que ya saben. Sí. Es un poco nuestra esencia. Y a la vez, página 86, el texto infinito también, dices, estamos demasiado seguros de demasiadas cosas para lo mal que estamos. Sí. Entonces, bueno, frente a esta sociedad que tenemos últimamente de especialización al máximo, Sí. vamos a centrarnos en lo nuestro, no vamos a mirar Sí. más allá. ¿Qué propone el teatro? ¿Nos puede dar salida a otros mundos, a conocer otros caminos? Construir un cambio de mentalidad quizá a través de pequeñas aportaciones desde el teatro. El teatro lo primero que propone desde su estructura, por tipo de dispositivo, digamos, es dos cosas, se me ocurre decir ahora. El encuentro, ¿no? Evidente, ¿no? La necesidad de que haya otro para entender. Y luego que el lugar del sentido no está solamente en quienes estamos haciendo, sino sobre todo y antes que nada en quienes vienen, ¿no? Como que el sentido aparece cuando llega la otra mirada, no la propia. Uno puede creer unas cosas y luego te vas enterando por lo que el público te va diciendo con su sola presencia y con su reacción emocional o de lo que sea, te va diciendo qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, lo que pide el teatro es signos abiertos, ¿no? Porque... Ponerte en contacto con otra persona. Claro, porque necesita o sea, el teatro no empieza si no llega a la gente, ¿no? Entonces, si necesitas tanto que la gente llegue, deja que la gente tenga algo para hacer. Algo más que sentarse a escuchar las cosas de las que vos ya estás enterado, ¿no? Entonces, darle un rol que haga de esa necesidad
una cuestión a poner en valor, ¿no? Que ponga en valor esa necesidad de esa mirada, ¿no? Que no sea idéntico a ir a una conferencia o a ir a... Porque una conferencia, uno puede estar ahí y disfrutarla, pero tal vez el placer sea idéntico o tal vez mayor cuando la lea luego impresa y pueda volver sobre determinada cosa que se le pasó rápido en la conferencia, lo que sea, ¿no? Porque lo que uno va a escuchar a una conferencia es seguro también preguntas, pero sobre todo ideas, un punto de vista de una persona sobre determinada cuestión, ¿no? El teatro muchas veces se convierte en eso, y cuando se convierte en eso yo creo que pierde en gran medida su potencia, ¿no? Porque cuando se convierte en eso, el lenguaje que está mandando es el de la palabra, ¿no? Que es la herramienta que utilizan las ideas para transmitirse, ¿no? Entonces, el teatro como experiencia, en tanto experiencia sensorial que sucede con el espacio y la mirada, o sea, que tiene que ver con los sentidos, queda como súbdito de la literatura, ¿no? Ajá. Te veo últimamente un poco reticente al uso de la palabra y me llama que estás escribiendo una obra que se llama Los gestos. ¿Vas en camino, no sé cuánto puedes contar, pero vas en camino hacia un teatro más gestual? No creo. Sí que la palabra, o sea, La voluntad de creer, que estaba basada en una obra que se llama La palabra, es un texto muy de palabras, ¿no? Y de ideas, ¿no? Lo que pasa que lo que yo intenté, no sé si con mayor o menor fortuna, es hacer que poner ideas con las que yo no estaba de acuerdo y dialectizarlas con otras con las que sí estaba de acuerdo, o sea, que no sea una obra didáctica, ¿no? Y ahora en los gestos sí que no va a haber tanta palabra, creo, como en La voluntad de creer, pero sí que la palabra va a tener ahí peso. Yo por lo menos no sé muy bien por qué empiezo las obras o aparece un tema u otro, ¿no? Pero ahora que estoy un poco ya más en materia de los gestos, ahora justo vengo de escribirle un mail a Cecilia Molano, que es la vestuarista, me ha mandado una serie de propuestas súper interesantes y de ideas sobre el trabajo. Y comentábamos ahí que a lo mejor lo de los gestos tiene que ver con ocuparnos de algo que no se puede escribir, ¿no? Porque el gesto no se puede... Por lo tanto, algo netamente teatral, ¿no? Ajá. Y también teatral en otro sentido, que es el de que el gesto, pensar en los gestos es pensar en términos de relación y no en términos de individuos, ¿no? Porque el gesto siempre es con respecto a otra cosa o a otro, ¿no? Entonces, en vez de pensar en términos de personaje, qué le pasa a tal o qué le pasa a cual, pensar cuáles son los gestos, ¿no? Qué es lo que sucede en ese entre 2 o 5, que en este caso son 5. Qué bueno. O sea, volvemos a la idea de ponernos en contacto con otras personas, acercarnos, escuchar. Sí, siempre lo mismo. Sí. Qué bueno. Sí, no sé de qué manera, no sé hasta... Sí, pero sí, seguro también estará explícito esto. Sí, por ahora sí, hay bastante... Relación. Sí, soledades, hay gente herida que se busca y se lastima y después se intenta reparar el daño torpemente. Pues muriéndonos de ganas de verla. A ver. Vamos a cerrar con unas preguntas breves. Vale. Te voy a hacer 3 y me tienes que contestar con una elección, muy escueta. ¿Con una qué? Una elección, de lo que te voy a dar 2 opciones. Como multiple choice. O sea, sí. Vale, perfecto. Te voy a hacer 3 preguntas breves, escueta la respuesta. Tiene que ser cortita mi respuesta. Ok. Sí. Venga. ¿Leer o ver teatro? Ver. 2 tópicos. ¿Arte por el arte o arte como arma? Arte como arma. ¿Y una palabra o una cita que te defina? ¿Que me defina a mí? Sí. Que tengas en la cabeza un pensamiento constante. Lo cierto es más raro. Es de Silvino Campo. Pues indescriptible el placer de charlar contigo esta tarde. Igualmente, Pablo. Me lo he pasado muy bien, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti de nuevo. Un placer. Pablo Messier. Que vaya muy bien.